La historia comienza en una casa que parece un poco deteriorada. En esa casa, un hombre y su esposa estaban siendo golpeados por un grupo de prestamistas. El regazo del hombre fue quemado con una plancha muy caliente y, mientras la sangre le salía de la boca, le suplicaba al prestamista que, por favor, le diera un mes más para devolver el dinero que les debía. Pero el prestamista, sosteniendo la plancha caliente, le dijo al hombre con una sonrisa que, si tomaba prestado el dinero de otra persona, debería vender sus órganos para pagarlo. Eso es lo que haría una persona normal. Lo agarró del cuello con la intención de presionar su cara con la plancha caliente. Le dijo al hombre que ambos debían sentir algo de dolor también, para que entendieran cómo se siente la gente que no puede recuperar su dinero. Pero justo cuando estaba a punto de quemar al hombre, vio que la esposa, detrás de él, sostenía un teléfono, respirando con dificultad y temblando por completo. Inmediatamente le arrebató el teléfono de la mano. Le preguntó qué estaba haciendo con el teléfono o si estaba tratando de llamar a la policía. Si ese era el caso, no tenía sentido. Luego miró el teléfono para ver con quién estaba enviando mensajes o a quién trataba de llamar, pero se sorprendió al ver que estaba hablando con su hijo. Su hijo le había enviado un mensaje diciendo, ¿dónde estás? No puedo comunicarme contigo. Pero justo en el momento en que ella quería enviarle un mensaje para decirle que no regresara a casa bajo ninguna circunstancia, el prestamista tomó el teléfono, y ella no pudo enviar el mensaje que ya estaba escrito. El prestamista se rió emocionado, ya que acababa de tener una idea repentina. Le dijo al hombre y a su esposa que, en lugar de golpearlos a ellos, debería golpear a su hijo. La pareja lloraba y le suplicaba que no lastimaran a su hijo, pero no los escucharon. El líder de los prestamistas les dijo a sus subordinados que cerraran la boca por completo, para que no hicieran ningún ruido y así no asustaran a su hijo. Ataron a la pareja a la pared. El prestamista notó que su hijo había llegado, así que sonrió con alegría y emoción. Su hijo es un estudiante de secundaria y el protagonista de esta historia, con el nombre de Kang Seon-woo. Así que, para referencia, lo llamaremos Seon. Seon llegó a la puerta y la empujó para abrirla. Su madre, cuya boca estaba fuertemente cerrada, estaba suplicando y rezando para que él no entrara. Pero Seon ya había entrado en la habitación y el prestamista con sus subordinados ya lo estaban esperando para que entrara en su rango de ataque. Seon se quitó los zapatos mientras sostenía su mochila escolar y anunció que había llegado. Pero antes de que supiera lo que estaba pasando, uno de los prestamistas usó su barra para golpearlo en la cabeza. Su madre estaba llorando, pensando que su hijo estaba en serios problemas, pero para su sorpresa, y para la mayor sorpresa del prestamista, Seon agarró al tipo que lo golpeó por el hombro y le dio un puñetazo tan fuerte que le sacó el diablo de la cara. La cara del tipo quedó tan destruida que incluso el infierno definitivamente lo rechazaría, y definitivamente sería prohibido de los 6 caminos de la reencarnación. Todos se sorprendieron por lo que acababa de suceder. Incluso el jefe de los prestamistas no podía creer lo que veían sus ojos. En ese momento, estaba sudando por completo, con escalofríos recorriéndole la columna debido al aura que Seon estaba emanando. Al ver que no podría derrotar a Seon en una pelea 1 contra 1, decidió abrumarlo con números, por lo que les ordenó a sus subordinados que no dejaran de esperar y lo golpearan. Ese inútil incluso debería ser eliminado si es necesario, pensó. Seon esquivó el primer golpe y, al mismo tiempo, lanzó un fuerte golpe a las costillas del segundo tipo, rompiendo varias costillas en el proceso. El pobre tipo inmediatamente soltó su bate, tratando de recuperar el aliento, pensando que todo había terminado. Pero Seon, brutal como siempre, lanzó otro golpe súper fuerte nuevamente en el mismo lugar de antes, esta vez rompió las costillas del tipo, dejándolo completamente inútil y tal vez lisiado de por vida. Inmediatamente, Seon regresó para agarrar la pierna de un tipo cuyo ataque esquivó primero y luego lo golpeó, ayudándolo a reorganizar sus huesos al romperle la pierna con una patada. Ya 3 hombres habían caído, pero otro tonto decidió cavar su propia tumba, tratando audazmente de usar una silla para derrotar a Seon. Aunque logró golpearlo con ella en la cabeza, con la armadura de la trama de Seon, el ataque eventualmente sería ineficaz. Fue en ese momento que supo que estaba acabado. ¡Bam!
El tipo fue lanzado contra la pared, completamente derrotado. El jefe de los prestamistas estaba como, ¿qué demonios acaba de pasar? Estaba en shock por lo absurdamente fuerte que era Seón. Pero como sabía que no sería capaz de derrotarlo, decidió amenazar a su padre. Estaba contento porque pensaba que podía amenazar a Seón, pero antes de que pudiera mirar al frente, Seón usó la plancha y le presionó la cabeza contra la pared, rompiéndole el cuello en el proceso. Y así, todos los matones y el jefe de los prestamistas fueron completamente derrotados. Seón respiraba con dificultad. Luego caminó hacia sus padres y desató las cuerdas, pero en el proceso les dijo que no deberían haber sido pobres si no querían que él peleara. Luego se desmayó. Algunas horas después, varias ambulancias que transportaban al jefe de los prestamistas y sus secuaces llegaron al hospital. Todos gritaban de dolor, incluso los doctores estaban bajo una gran presión para tratar a los heridos de inmediato antes de que la situación empeorara. Un hombre con gafas se encontraba frente a la recepción. Le preguntó a la enfermera qué demonios estaba pasando ya que se debían todos esos disturbios. La enfermera le respondió, diciendo que una familia fue asaltada por gánsteres, pero que los gánsteres fueron brutalmente derrotados por un estudiante de secundaria él solo. Esta noticia realmente sorprendió al hombre de las gafas. Frente al hombre de las gafas, el jefe de los prestamistas estaba siendo tratado con una almohadilla en el cuello para ayudar con sus huesos rotos. El jefe le dijo a uno de sus secuaces, que acababa de llegar al hospital, que buscara al bastardo que los había puesto en tal estado y lo matara de inmediato. Pero el secuaz le dijo que el tipo también fue llevado a ese hospital. Sonrió y le dijo al jefe que no se preocupara, ya que el oso negro acababa de irse, por lo que nuestro protagonista ya estaba muerto. El hombre con gafas escuchó que mencionaban al oso negro, así que le preguntó a la enfermera en qué habitación estaba el estudiante de secundaria. Ella le respondió, en la habitación 202. Corrió rápidamente pasando por la sala de emergencias para encontrarse con nuestro protagonista. Se dijo a sí mismo, mientras miraba preocupado, que si el oso negro en esta área era quien él pensaba, entonces definitivamente era uno de los principales candidatos a luchador. Verlo en acción podría ayudarles a verificar lo fuerte que realmente era. Después de correr un rato, llegó a la habitación donde Seón estaba hospitalizado, pero en lugar de entrar de inmediato, se quedó a observar lo que estaba pasando. Aunque sentía pena por Seón, quería ver qué tan fuerte era realmente el oso negro, por lo que no entró de inmediato. Seón confrontó al oso negro mientras todavía tenía la vía intravenosa en la mano. Oso negro, murmuró para sí mismo que nunca esperó que lo llamaran solo por un adolescente de secundaria. Luego le dijo a Seón que no lo culpara demasiado, ya que también tenía deudas que cobrar. Pero también le dijo a Seón que era un chico interesante, porque no parecía asustado ni siquiera después de mirarlo. Decidió enseñarle a Seón lo que es el verdadero miedo, pero Seón se negó a darle tiempo para atacar y lanzó un rápido pero fatal golpe. Antes de que Seón pudiese golpearlo, con un movimiento rápido de su mano lo estampa hacia el suelo. Gracias a la diferencia de tamaño, del fuerte golpe la cabeza de Seón rebota del piso, mientras que el observador menciona, ¿qué está pasando? Como esperaba. Mientras tanto, Oso Negro menciona, es un niño, y no importa qué tan loco esté. Si corre hacia mí de frente con los ojos bien abiertos, no puede evitar derribarlo. Luego le dice, si no tienes nada y no tienes miedo, así es como acabarás, eliminado. Pero Seón, para sorpresa de Oso Negro, se levanta y, mientras se limpia la sangre de la boca, le menciona, hablas mucho para alguien que no tiene nada. Las palabras de Seón provocan la ira en el rostro de Oso Negro, quien se lanza como un animal sediento hacia él, mientras le grita, eso es lo que lo hace divertido. La persona que estaba observando desde afuera se pregunta si realmente Oso Negro planea eliminar al chico, por lo que se dice a sí mismo que necesita detener eso de inmediato. Oso Negro lanzó un agarre hacia Seón, el cual esquivó fácilmente, y para contraatacar, lanzó una patada giratoria hacia el que impactó fuertemente en su cara, derribándolo. Esto sorprendió al hombre que estaba observando afuera, mientras veía cómo Oso Negro caía debido al impacto de la patada de Seón. Mientras observaba, pensó que nunca había oído que derribaran a Oso Negro. Pero antes de caer al suelo,
Oso Negro puso su mano entre el piso, evitando la caída, mientras que el observador menciona, así es, ya que de ninguna manera Oso Negro, conocido en todo el país como el rey físico, caería así como así. Oso Negro, mientras observaba a Seón con una sonrisa, le pregunta, ¿de verdad creías que caería después de ser golpeado por un simple colegial? Pero Seón, ignorando sus palabras, se lanza hacia él y lo ayuda a caer, encestándole un fuerte golpe en la cabeza, enterrándosela en el piso. Sorprendido, el hombre que estaba observando menciona, eso no tiene ningún sentido, mientras ve cómo Seón golpea sin detenerse a Oso Negro, destrozando su cara y el piso en el proceso. Para liberarse de los continuos golpes de Seón, Oso Negro lo abraza para destrozarle la espalda, mientras burlonamente le menciona que tiene que usar su movimiento definitivo contra un estudiante de secundaria. El hombre detrás de la puerta se pregunta si acaso Oso Negro no está usando su movimiento característico, el triturador de huesos, diciendo a sí mismo que tiene que detener eso en serio. En ese momento, mientras utiliza toda su fuerza para destrozar la espalda de Seón, Oso Negro, con carcajadas, le dice que la situación se está poniendo un poco ridícula. El hombre finalmente abre la puerta y le grita a Oso Negro que se detenga, pero al fijarse bien en la mano de Seón, se percata de algo sorprendente. Fijándose bien, Oso Negro se pregunta si acaso sus sentidos se han entumecido, pero menciona para sí mismo que definitivamente ha usado toda su fuerza, pero el chico sigue ileso. En eso, vemos cómo Seón pone su mano entre el medio para alejarse de Oso Negro, mientras lo empuja hacia abajo. Oso Negro, sorprendido, le pregunta cómo es posible que pueda moverse y cómo sus huesos puedan estar bien. Enojado, empieza a usar más fuerza, mientras le grita que esta vez lo aplastará por completo. Pero Seón también utiliza su fuerza para liberarse, mientras que Oso Negro se pregunta por qué sus huesos no se rompen. Seón, tomando impulso, le da un fuerte cabezazo a Oso Negro, obligándolo a liberarlo. Confundido, Oso Negro se pregunta si acaso él reforzó sus huesos con metal. Pero Seón, sin detenerse, le lanza otro cabezazo, destrozando el piso y deformando la cara de Oso Negro. No se detiene ahí y lanza varios cabezazos consecutivos. Al ver eso, el señor de lentes se acerca y le grita a Seón que se detenga, ya que su oponente se encuentra inconsciente. Se acerca más y le pide que se calme por el momento, ya que si las cosas van a más de ahí, será problemático limpiarlo. Mientras dice eso, observa al derrotado Oso Negro en el suelo, y mientras observa fijamente a Seón, con su teléfono llama a unas personas, mientras les menciona la ubicación y agrega que el herido sufrió traumatismo craneal por un accidente de coche. Seón, observando al señor de lentes, le pregunta quién es y si también está con Oso Negro. Este, sin responder la pregunta de Seón, le menciona que estaba pensando en formar equipo con él. Seón, confundido, le pregunta de qué demonios está hablando, mientras vemos como varias personas con uniformes extraños entran a la habitación. Asombrados, permanecen en silencio al ver la condición en la que se encuentra Oso Negro, pero después, sin decir nada, mencionan que terminarán con eso. Mientras que el señor de lentes les pregunta si podrán asumir que Oso Negro no podrá recuperar la conciencia por el momento, las personas con uniformes extraños deciden empezar. Mientras limpian el lugar, se llevan a Oso Negro. Seón, exhausto, les pregunta con ira quiénes son ellos. Pero el señor de lentes se acerca a él y le menciona que él es alguien que puede darle lo que quiere, y mientras le dice eso, le ofrece una tarjeta de color rojo que Seón observa con confusión. El señor de lentes le menciona que todo lo que tiene que hacer es luchar para la persona a quien él sirve. Seón, enojado, aplasta la tarjeta y le pide constantemente que se aleje. Después, se levanta y arroja la tarjeta en la basura, mientras dice que no le interesa ganar dinero luchando. Decide salir de la habitación mientras pregunta qué tipo de estafa está tratando de hacer. El señor de lentes lo deja marchar, mientras menciona para sí mismo que Seón tiene buenos pensamientos, pero esos pensamientos pueden cambiar en cualquier momento. Después de eso, Seón se dirige al baño del hospital y empieza a lavarse la cara. Mientras lo hace, ve su reflejo y piensa que su vida se ha vuelto un desastre, recordando que quería cumplir el deseo de su madre, el cual era no pelear nunca más.
En eso aparece su padre y le pregunta qué está haciendo en ese lugar, cuestionándole a dónde cree que irá en esa condición. Enojado, Seon le pregunta de qué condición está hablando y, con furia, le pregunta quién es el responsable de que se encuentre en esa situación. Enojado, le grita que una vez fue campeón de boxeo y que incluso tuvo ofertas, pero le pregunta por qué no hizo nada y acabó con esa enorme deuda, preguntándole si su orgullo de campeón es demasiado grande para un gimnasio de boxeo local. Mientras lo mira con enojo, Seon dice que no sabe por qué lo echaron de las nacionales. Y mientras se acerca a su padre, le pregunta si acaso ese orgullo sin valor es más grande que una madre débil y enferma. Su padre lo escucha en silencio para después darse la vuelta, y antes de retirarse le dice a su hijo que ni siquiera se le ocurra ir a ninguna parte, pidiéndole que se quede en el hospital. Seon suspira y lo deja ir, mientras en su mente dice que odia demasiado su situación. En eso, empieza a sentirse mareado y luego siente un fuerte dolor de cabeza. Se pregunta si es debido a que no ha dormido lo suficiente, pero reflexiona y menciona que probablemente le duela la cabeza cada vez que ve a su padre, mencionando que lo odia. Mientras recuerda imágenes del pasado, menciona que su padre llevaba a casa menos de una semana de manutención, mientras Seon era acosado por las lesiones e incluso ante los padres de los acosadores con los que se había enfrentado, su padre se arrodillaba. Con ira, menciona que no quiere depender de él para nada porque no quiere creer que su padre piensa que ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero siente que se hunde en un pozo como un estudiante de secundaria que ni siquiera puede embarcarse en un pesquero de altura. Cambiar su vida es imposible y ni siquiera puede ganar lo suficiente para los gastos diarios. Mientras reflexiona, ve las imágenes donde uno de los matones de su escuela le pedía que se arrastrara hacia él para que jugaran juntos. Seon, ignorándolo, le menciona que está ocupado y le pide que se largue, pero con una sonrisa burlona, le menciona que si es así entonces está perdido, mientras vemos cómo sus demás compañeros destruyen la moto de Seon. Seon menciona que gracias a eso su deuda con su padre seguía creciendo y no pudo irse de su casa ni abandonar a su madre, mencionando que su vida se encuentra en un pozo. En eso, despierta y se percata de que se había vuelto a desmayar, preguntándose qué o cuándo había cambiado de habitación. Rápidamente coge su celular y se pregunta cuánto tiempo lleva tumbado en ese lugar. En eso encuentra un mensaje de su padre que dice que cree que por fin ha llegado el momento de contarle todo, y lo hará esa noche. Confundido, Seon se pregunta qué más estará ocultando su padre. Mientras se pregunta qué pasa con su mamá, decide llamarla, preguntándole si se encuentra bien, pero en vez de eso, ella le dice que no debe regresar a casa ya que hay gángsters escondidos en ese lugar, y si va, será demasiado peligroso. Esto sorprende a Seon, mientras que su mamá le menciona que debe quedarse donde está, agregando que lo había trasladado a otra habitación de hospital con otro nombre, así que allí estará a salvo. Seon, asustado, le pregunta dónde está, y ella le dice que está escondida cerca de la comisaría en un motel, así que no debe preocuparse. Y después le dice que no puede estar mucho tiempo al teléfono antes de despedirse, mencionándole que no puede moverse por el momento, para después cortar la llamada. Seon, después de escuchar todo lo que su madre le había dicho, permanece en silencio por varios minutos, mientras en su mente maldice, diciendo que todo eso pasó por su culpa, que si no se hubiera metido con esos tipos. En eso, decide moverse, exigiéndose a sí mismo que tiene que encontrar a su madre primero. En ese momento, recibe una llamada de su padre, y rápidamente contesta con una expresión de sorpresa. En la otra línea le preguntan si acaso es el hijo del señor Han. Seon responde afirmativamente y le pregunta a la persona quién es. Esta le menciona que ha pasado algo malo, su padre se ha caído y se encuentra inconsciente. Esta noticia sorprende y asusta a Seon al mismo tiempo, mientras que en el lugar donde trabajaba su padre, vemos cómo sus compañeros de trabajo intentan reanimarlo, pero vamos cómo sus piernas están destrozadas. Varios días después, en la unidad de cuidados intensivos, vemos cómo el padre de Seon está completamente vendado. Seon recuerda lo que le había dicho el doctor sobre la dificultad de la operación, agregando que solo los honorarios de cirugía superan los 100 millones de wons. Y agrega que después de la operación habrá años de costosos tratamientos y gastos de rehabilitación. Al recordar todo eso y al ver la situación de su padre, Seon no aguanta el dolor y empieza a llorar.
Debido al sufrimiento, pone su mano sobre su cabeza, confundido, sin saber qué podrá hacer en ese momento. En eso, un recuerdo llega a su mente y recuerda la tarjeta roja que había arrojado a la basura. Corre hacia la habitación donde la había arrojado. Llega a la habitación 202, donde encuentra la cesta de basura, pero al revisar, se da cuenta de que está vacía. Debido a esto, baja su cabeza y empieza a maldecir desesperadamente, diciéndose a sí mismo que todo es su culpa, disculpándose consigo mismo ya que no puede hacer nada, agregando que hubiera sido mejor si hubiera muerto. En eso aparece nuevamente el señor de lentes, quien le pregunta si por casualidad está buscando lo que tiene en la mano. Mientras observa a Seon con seriedad, le pregunta si acaso ha cambiado de mentalidad. Seon, desesperado, le pregunta cuánto puede ofrecerle. El señor de lentes le menciona que le ofrecerá al menos 10 billones de won si gana. Al escucharlo, Seon se sorprende y el señor de lentes le menciona que aunque no gane, mientras obtenga popularidad, podrá hacer mucho dinero. Entonces le pregunta si se irá con ellos. Seon lo observa fijamente. En otro lugar, Seon se reúne con el señor de lentes en una oficina. Este le ofrece un contrato y le pide que se tome su tiempo para leerlo y firmar cuando esté listo. Seon comienza a leer el contrato y lo que llama su atención es la palabra pabellón de combate. El señor de lentes le menciona que es un torneo secreto de lucha clandestina, donde los luchadores con habilidades físicas monstruosas, proporcionadas por varias drogas de dopaje del hospital, compiten. Al escuchar la palabra dopaje, Seon responde con seriedad que él no usa ese tipo de medicamentos. El señor de lentes le muestra una caja con diferentes tipos de dopaje y le aclara que no se trata de una simple herramienta de dopaje. Agrega que, dependiendo del tipo, podría incluso hacer monstruosamente fuerte a un anciano al borde de la muerte. Por supuesto, el dopaje es opcional y no obligatorio. Confundido y curioso, Seon pregunta quién es exactamente. El señor de lentes se disculpa por la presentación tardía y se presenta como Kim Min-seok, un explorador VIP que participa en el pabellón de lucha. La palabra explorador deja a Seon con interés y confusión, por lo que Min-seok le aclara que lo importante en ese momento no es quién es, sino el dopaje, mencionando que no ha habido ni un solo jugador que haya ganado sin usarlo. Seon, con decisión, le responde que no lo hará. Al escucharlo, Min-seok no insiste y le dice que escuchará más sobre el dopaje cuando entre en la arena. Pero Seon, observándolo, piensa que él no lo está escuchando en absoluto. Min-seok continúa explicando que, si pasa el torneo y queda entre los 20 primeros, podrá elegir un patrocinador. En ese momento, podrá elegir al VIP que lo represente como patrocinador y recorrer con ellos todo el camino hacia la victoria. Eso sería así de simple. Seon acepta, mencionando que lo entiende, pero ahora necesita que le den el dinero, y eso es todo lo que necesita. Min-seok le responde que eso sería un problema, ya que solo podrá cobrar durante el torneo. Al escuchar esto, Seon, con ira en sus ojos, le pregunta si acaso se está burlando de él, exigiendo saber por qué debería trabajar con él. Min-seok, viendo la actitud agresiva de Seon, le pide que se calme, recordándole que necesita dinero para la operación de su padre y para mantenerlo a salvo. Confundido, Seon pregunta cómo sabe esas cosas. Min-seok, para calmarlo, le menciona que, siempre y cuando luche para su jefe, se ocuparán de la seguridad de sus padres, de la cirugía, de los costes de tratamiento e incluso de mantener a raya a los cobradores de deudas. Las palabras de Min-seok confunden aún más a Seon, quien lo mira fijamente y le pregunta cómo puede confiar en todo eso. Justo en ese momento, recibe una llamada de su madre y rápidamente le pregunta si ha pasado algo. Ella le dice que ha escuchado que pagó los honorarios del hospital de su padre y que también había enviado guardaespaldas. Al escuchar las palabras de su madre, Seon observa a Min-seok con confusión. Este le asegura que ya ha preparado un hogar seguro para ellos, así que puede estar tranquilo. Honestamente, le menciona que no tienen otra opción aparte de la suya. Resignado, Seon le dice a su madre que esas personas sí las había enviado él y que por eso debe hacer lo que ellos digan. Le promete que se reunirá con ellos muy pronto. Su madre intenta preguntarle más cosas, pero él le menciona que la llamará más tarde. Después de eso,
le pregunta a Mensok qué está en juego para que el premio sea de 10 millones de wons. Mensok le explica que los 10 millones son el premio base. Al escuchar esto, Seon permanece aún más confundido. Mensok añade que, dependiendo de cuánto apueste la gente por él, el total puede aumentar y menciona que uno de los ganadores incluso se llevó a casa más de 15 billones de wons. Seon, sorprendido, dice que eso es una locura, pero Mensok responde que no, que eso es algo simple y no es imposible, ya que en comparación con las apuestas realizadas a los luchadores, en realidad es bastante pequeña. Seon comienza a observarlo con confusión, y Mensok explica que muchos concursantes quedan discapacitados o pierden la vida, y de hecho solo el 10% de los concursantes previos salieron ilesos. Al enterarse de esto, Seon menciona que es una locura y pregunta cómo puede morir tanta gente y seguir manteniendo esto en secreto. Mensok le dice que es precisamente porque mueren tantos que se mantiene el secreto. Seon, incrédulo, le pregunta qué fue lo que dijo, y Mensok agrega que, una vez que firme ese documento, lo primero que harán es crear una coartada de su muerte. Al escuchar eso, Seon pregunta por qué harían una coartada de su muerte. Mensok responde que el hospital acoge el torneo porque es el mejor lugar para crear una coartada de muerte. Puede participar siendo grabado por una cámara en un lugar concreto o realizando una compra con su propio nombre para crear una coartada para la muerte. Después de eso, no hay muerte que no puedan fingir, ya sea una desaparición, una caída, una enfermedad o los efectos secundarios de un medicamento. Seon, furioso, observa a Mensok mientras le pregunta qué pasaría si denuncia todo esto y por qué le cuenta todo eso. Mensok le responde que no es difícil pintarlo como un loco drogadicto, y luego le pregunta si cree que alguien creería a un loco que informa de un torneo que no existe. Después de decir esto, con una sonrisa, le asegura que no debe preocuparse, ya que lo declararían muerto mucho antes de que pueda denunciarlo. Sorprendido, Seon menciona que está loco, y Mensok, mirándolo seriamente, dice que esa es la belleza del sistema hospitalario. Mientras observa a Seon con los brazos abiertos, le dice que se lo dirá otra vez, gritándole que todo eso sería su elección, solo él decidiría participar o no. Luego le pregunta si firmará. Mensok menciona que la mayoría de la gente se toma unos días para pensarlo, pero Seon coloca la mano sobre la mesa, confundiendo a Mensok. Mientras lo observa seriamente, le pide que cumpla su promesa y coja el contrato. Al ver que Seon toma el contrato, Mensok lo observa con una mirada y una sonrisa diabólica. Después de que Seon firme el contrato, una doctora aparece detrás de él, confundiéndolo. Pero antes de que pueda decir cualquier cosa, es inyectado con una especie de sustancia en el cuello. Enojado, toma la mano de la y la aprieta con fuerza, pero antes de que pueda hacerle daño, empieza a perder el conocimiento mientras escucha la voz de Mensok de fondo diciéndole que no debe preocuparse, ya que eso solo es anestesia para trasladarlo a la arena. Le recuerda que sus padres solo serán atendidos mientras él participe en el torneo, así que debe asegurarse de ganar y resolver todos sus problemas. Varias horas después, Seon comienza a recobrar la conciencia y, confundido, se pregunta si está muerto. Al ver a una persona con un informe extraño, se pregunta a dónde lo llevarán. Asustado, le pregunta al uniformado dónde está, y este le pide que se quede quieto, asegurándole que pronto sabrá en qué infierno se encuentra. La escena se traslada a un edificio donde Mensok está hablando con una persona, el vicepresidente Cha Yeon-woo del grupo Osin. Mientras observa la imagen de Seon, le pregunta a Min Seok si realmente cree que tiene sentido usar a un estudiante de secundaria como su luchador representativo. Agrega que, aunque derribó al oso negro, sigue siendo un estudiante. Mensok responde que sí, y aunque la idea pueda parecer ridícula, eso es precisamente lo que necesitan si quieren que el presidente, obsesionado con el pabellón de combate, participe en su apuesta, deben ser subestimados. El vicepresidente, molesto, pregunta si está insinuando que un estudiante puede derribar a Jun-nim. Mensok menciona que revisó el cuerpo de Seon tras el ataque del oso negro, y su estado es increíble. Mientras dice esto, su expresión revela una locura latente. El vicepresidente, sorprendido por su emoción, se pregunta qué está diciendo. En otro lugar, volvemos a Seon,
quien, a punto de despertar, siente un fuerte dolor de cabeza. Al ver cómo una persona lanza una patada hacia él, se pregunta quién es. Cuando se da cuenta de que la patada está cerca de su cara, uno de los uniformados se acerca y apunta al extraño sujeto con un arma, pidiéndole que retroceda. Este, obedeciendo rápidamente, les dice a los demás que eso solo era una broma. Un dron que está grabando el lugar alerta que el jugador ha despertado por completo. Seon, observando el dron, se pregunta qué demonios es y dónde se encuentra. Al notar cómo está vestido, se pregunta por qué lleva puesto un uniforme. De repente, una voz extraña del dron anuncia que comenzará la primera partida aleatoria. Confundido, Seon observa al sujeto extraño, que se acerca con una risa desquiciada. El dron anuncia que el primer combate determinará la idoneidad de 200 luchadores para pasar a la arena de combate principal. Al lado de Seon aparece un objeto extraño, una jeringa. El dron explica que esa es la ronda de prueba de dopaje, ya cada luchador se le administrará al azar uno de los muchos tipos de agentes dopantes, cada uno de los cuales potenciará una habilidad física específica. A partir de ese momento, los VIP podrán hacer sus apuestas. El sujeto extraño toma su jeringa mientras sonríe, y Seon, observando la jeringa, piensa que ya ha roto la promesa de no luchar, junto con la de graduarse, pero no puede romper su última promesa, no consumir ningún tipo de drogas. De repente, escucha un grito y, al ver, se percata de que la jeringa del sujeto extraño está en el piso, junto a un gran charco de sangre. Este comienza a moverse de manera extraña, liberando un aura demoníaca mientras grita que el dopaje es poder. Seon, observándolo fijamente, se pregunta qué rayos está pasando mientras el sujeto, eufórico y lleno de energía, se lanza a atacar. Seon esquiva por los pelos y el ataque impacta en la pared, destrozándola. Agachado y observando al sujeto, se pregunta si acaso es una especie de monstruo. El sujeto, en pose de combate, se burla de Seon, quien reflexiona que hace unos momentos era delgado y no tenía músculos, se pregunta si sus músculos mejoraron. El dron observa el combate y menciona que el luchador Han Chi-yeol ha conseguido aumentar su poder. Este, tomando una pose de animal listo para embestir a su presa, comienza a reír desquiciadamente, diciendo que ha tocado el premio gordo del dopaje. Emocionado, menciona que su suerte es la mejor, y, observando a Seon con una cara demoníaca, dice que es una pena que no pueda irse en ese momento, ya que le encantaría aplastar a todos los que se burlaron de él por ser un perdedor escuálido. Con un movimiento sorprendente, desaparece de su lugar y aparece frente a Seon, liberando un vapor rojizo. Con una sonrisa, se pregunta cómo puede eliminar a ese pequeño mocoso para divertirse. Pero mientras habla, Seon lanza un golpe hacia su rostro y se aleja, poniéndose en guardia. Chi-yeol, sonriendo, le pregunta a Seon si le está tomando el pelo, cuestionando la poca fuerza del golpe. Seon, observándolo fijamente, piensa que su velocidad de reacción no ha mejorado. El golpe que lanzó fue para probar sus reflejos y habilidades físicas. Mientras analiza el combate, Chi-yeol se lanza hacia él a gran velocidad, con furia en los ojos, lanzando un poderoso golpe que roza la cabeza de Seon. Debido a la fuerza, Seon se agacha y el puño de Chi-yeol impacta en el suelo, destrozándolo. Mientras resiste el golpe, Seon dice que ni siquiera puede seguir el ritmo de ese monstruo y que debe encontrar una manera de apuntar a su cara. Aprovechando la inercia del impacto, Seon da un giro para contraatacar, pero Chi-yeol sonríe maliciosamente, aprovechando la situación y lanzando una fuerte embestida hacia la espalda de Seon, provocándole un dolor inmenso. Antes de que Seon pueda caer al suelo, Chi-yeol lo agarra de una pierna y lo lanza como si fuera una almohada. Después de eso, lanza a Seon hacia el piso, ajustando el diseño de este. El rostro de Seon se llena de sangre, y Chi-yeol, sonriendo, le dice que aplastarlo se siente increíble. Luego, se prepara para su próximo movimiento, preguntándose hasta dónde se puede aplastar a una persona. Con todas sus fuerzas, da un enorme salto en el aire y, desde arriba, le grita a Seon que le diga a todos esos bastardos que lo miraban por encima del hombro que salgan, porque ahora él es el rey. Tras decir esto, golpea a Seon con una fuerte patada, comenzando a enterrarlo en el suelo.
y mientras lo aplasta, le dice a Seón que la mejor parte del cuerpo de una persona para aplastar son definitivamente las costillas. Mientras dice eso, presiona las costillas de Seón con sus pies. En eso, vemos un flashback donde Mensok le estaba contando al vicepresidente lo que habían encontrado al revisar el cuerpo de Seón. Este le menciona que su densidad ósea es 10 veces mayor que la de una persona normal. El vicepresidente se sorprende, incrédulo ante las palabras de Min Seok, pero eufórico, este le menciona que la densidad ósea de Seón no es la de un humano. Regresando al presente, Seón agarra fuertemente la pierna de Chi Yeol. Esto lo sorprende y empieza a observar a Seón de manera extraña, pero Seón lo recibe con una fuerte patada, cambiando la posición de su mirada. Este, enojado debido al golpe, trata de agarrar la pierna de Seón, pero con un movimiento rápido, él lo esquiva y se aleja de él. Chi Yeol, al ver la velocidad de Seón, enojado se pregunta cómo es posible que se encuentre así, sin siquiera haber utilizado dopaje. Con ira, lo mira mientras dice que solo es un cuerpo, aún no se ha adaptado a la sensación del dolor. Seón observa a Chi Yeol fijamente mientras piensa que ese monstruo definitivamente ha disminuido la velocidad y que su resistencia tampoco ha mejorado. Debido a eso, está seguro de que, mientras evite que lo agarre, puede apuntar a su cara. Pensando en eso, se dice a sí mismo que tiene que dar golpes rápidos en lugar de depender de su potencia. Seón se acerca a Chi Yeol en guardia, y al ver que Seón fue hacia él directamente, sonríe y lanza un golpe hacia Seón, el cual él esquiva sin dificultad y contraataca con varios golpes a la cara. Chi Yeol trata de agarrar a Seón, lanzando su mano hacia abajo, pero rápidamente Seón, de un salto, esquiva el agarre y contraataca con un golpe al rostro, desequilibrándolo. Seón aprovecha eso y lanza rápidos golpes consecutivos hacia el rostro de Chi Yeol. La cantidad de golpes provoca que Chi Yeol empiece a perder la conciencia. Viendo esto, Seón, desesperado, menciona que ahora puede conseguir un gran contraataque y se prepara para dar un fuerte golpe al rostro de Chi Yeol. Pero antes de que pudiese hacer algo, Chi Yeol reacciona y agarra las dos manos de Seón, observándolo con una sonrisa y dándonos a ver que todo eso había sido solo teatro y que solamente estaba esperando el momento para contraatacar. Observa a Seón con una sonrisa mientras dice que al fin lo ha atrapado. Eufórico, menciona que es emocionante que ni siquiera se haya dado cuenta de que dejó que lo golpeara a propósito. Pero Seón, mientras lo observa con seriedad, le menciona que también dejó que lo atrapara a propósito. Confundido, Chi Yeol le pregunta de qué está hablando, y Seón le pregunta si sabe por qué los canguros sujetan los brazos de sus oponentes antes de aceptar un golpe. Antes de que Chi Yeol pudiese responder, Seón lo ataca con un poderoso golpe, el cual desfigura a Chi Yeol, dejándolo con una sonrisa permanente. Este cae golpeado al suelo y, con la cara destrozada, trata de levantarse mientras dice que no puede sentir su cuerpo y, confundido, se pregunta qué le está pasando. Enojado, empieza a golpear el piso con toda su fuerza, preguntándose por qué su cuerpo se siente de esa manera. Este empieza a ser consumido por la locura mientras dice que no hay manera de que esté luchando contra un tipo que ni siquiera se ha dopado. En eso, observa la caja que tiene la jeringa que le habían ofrecido a Seón y, mientras la observa, menciona que una dosis no fue suficiente para contenerse. Rápidamente toma la otra jeringa mientras que, a lo lejos, Seón lo observa sorprendido y, al percatarse de lo que está haciendo, se lanza a gran velocidad para evitar que tome la inyección de dopaje que le habían dado. Seón da un gran salto hacia Chi Yeol, el cual ya se estaba inyectando la jeringa en el cuello. El dron, observando fijamente la situación, confirma que la inyección de resistencia se había aplicado con éxito y vemos como Chi Yeol, después de inyectarse, se lanza a golpear a Seón con una fuerte embestida, provocando que pierda la conciencia debido al fuerte dolor. Sin detenerse ahí, levanta a Seón para lanzarlo hacia el suelo mientras le pregunta a quien llama flaco. Este lanza con todas sus fuerzas a Seón hacia el suelo, provocando que él lance un fuerte grito en todo el lugar. El dron se acerca para observar la condición de Seón, pero Chi Yeol, en un estado de locura, le grita que se aparte del camino, ya que él no ha terminado su combate. Agarra fuertemente a Seón del cuello y empieza a estrangularlo mientras dice que hay algo que siempre quiso hacer después de hacerse más fuerte. Mientras estrangula a Seón,
le menciona que ese es el sentimiento, para plagas como él, tiene que cortarle el aliento por completo para que se sienta mejor. Mientras Seon pierde el conocimiento, recuerda a su padre. Pero después, vemos como una gran cantidad de sangre empieza a brotar por el lugar el líquido rojo brotó de la cabeza de Chi-yeol, lo que permitió que Seon se liberara. Un dron, observando atentamente la situación, informó que el juego había terminado debido a la eliminación de un jugador. Desde su oficina, el vicepresidente, confundido, se preguntó qué había sucedido y por qué el jugador había sido eliminado. Tras analizar lo ocurrido, Mensok explicó que había sido el resultado de una sobredosis de dopaje. Agregó que la tasa de supervivencia al intentar utilizar dos tipos de dopaje simultáneamente es inferior al 50%. Dado que Chi-yeol se había sometido con éxito al dopaje de potencia y luego inyectado resistencia, su destino estaba sellado. Mirando fijamente a Mensok, el vicepresidente comentó que era una persona con mucha suerte, ya que su oponente había decidido eliminarse por sí solo. Mensok replicó que, aunque eso podría ser cierto, llamar a la situación simplemente suerte no encajaba del todo, su cuerpo era inusualmente extraño. Refiriéndose a Seon, el vicepresidente preguntó si no era solo que sus huesos no se rompían fácilmente. Min Seok respondió que ese lugar estaba lleno de monstruos aún más peligrosos que Chi-yeol y que con sus capacidades de aumento físico podían mejorar músculos, órganos, hormonas o cualquier otra cosa, excepto los huesos. Definitivamente había un secreto especial detrás de eso. Con seriedad, el vicepresidente mencionó que debían evaluar su efectividad una vez que entrara en la ronda principal, y preguntó cuál sería su siguiente movimiento. Alex explicó que, tras pasar la ronda de prueba de suplementos físicos, Seon recibiría tratamiento urgente y luego se encontraría con los monstruos supervivientes, quienes podrían haber adquirido todo tipo de poderes en el mismo lugar. En la sala de tratamiento, Seon se encontraba recordando lo sucedido en su combate, preguntándose si realmente Chi-yeol fue eliminado por su culpa. Se hacía a sí mismo la reflexión de que solo quería derribarlo, añadiendo que fue él quien estuvo cerca de ser eliminado. Pero, al recordar a su padre, se dijo que es el único que puede salvarlo a él y a su madre. En ese momento, el dron se acercó a Seon y le informó que todos los jugadores que habían pasado la ronda ya estaban listos, y que ahora debía dirigirse al vestíbulo. Uno de los doctores uniformados le dijo a Seon que, a partir de ese momento, el dron guía le explicaría todo lo que le causara curiosidad y que, mientras lo siguiera, estaría bien. Además, agregó que todos los drones guía estaban equipados con armas letales, por lo que no debía intentar nada tonto. Después de escuchar al doctor, Seon comenzó a seguir al dron, el cual lo guiaba hacia un pasillo. Al salir, observó lo extraño del lugar y se preguntó dónde estaba. Al observar las paredes, se dio cuenta de que se encontraba en una especie de caverna subterránea. Pensó que estaban asegurándose de que ni siquiera pensaran en escapar de ahí. Mientras seguía al dron, Seon maldijo en su interior, deseando al menos poder hacer una llamada para comprobar si su madre estaba bien. Sin embargo, recordó que le habían prometido que tanto su madre como su padre estarían a salvo mientras él participara, por lo que con determinación se dijo a sí mismo que debía sobrevivir, sin importar qué. Apretó los dientes con ira mientras murmuraba que aquello no se parecía en nada a las peleas que había imaginado. Afuera, la gente pensaba que él era un monstruo aterrador, pero en ese lugar, incluso los pandilleros callejeros estaban al nivel de Chi-yeol. Con frustración, Seon se preguntaba cuán peores serían los monstruos que se habían reunido en ese lugar. Justo entonces, llegaron hasta las puertas del lobby, que empezaron a abrirse lentamente. Al entrar, Seon vio una gran cantidad de drones guía en el lugar. Su dron le informó que todos los jugadores estaban entrando y que el juego comenzaría con 124 participantes. En ese momento, Seon observó a los poderosos guerreros que se encontraban ahí y anunciaron que la sesión informativa comenzaría en breve, por lo que todos debían reunirse frente al monitor. Mientras los demás luchadores se dirigían hacia el monitor, Seon, al verlos, pensó que esos sujetos eran monstruos y que estaban en un nivel completamente diferente al de la primera ronda. Si quería evitar lesiones innecesarias por peleas sin sentido, tendría que mantenerse fuera del radar hasta que comenzara el verdadero combate.
Sin embargo, uno de los luchadores lo observó fijamente y, llamando su atención, le preguntó cómo había llegado hasta allí un chico de secundaria, sugiriendo con burla que debería jugar con él un rato. Seon, al escuchar las palabras del grandulón, maldijo en su interior, dándose cuenta de que no podría pasar desapercibido con ese uniforme escolar. Deseó que la sesión informativa comenzara de inmediato. Mientras seguía caminando, varios luchadores lo observaron y comentaron entre ellos que habían escuchado que ese chico de secundaria había llegado hasta ese lugar porque su oponente en la primera ronda tuvo una sobredosis de su propio suplemento. Uno de ellos, sonriendo, preguntó si ni siquiera había utilizado los suplementos todavía. Otro luchador respondió que, al verlo con su uniforme escolar, los ricos probablemente querían algún espectáculo patético. El luchador, aburrido, mencionó que tal vez se divertiría un poco con Seon. Sin embargo, otro luchador, irritado, le dijo que mantuviera la cabeza baja y se alejara, ya que parecía que alguien más ya le había echado el ojo. En ese momento, uno de los luchadores, un sujeto enorme que parecía medir 3 metros, comenzó a llamar a Seon. Al ver que Seon lo ignoraba, le dijo que cuando alguien le preguntaba si quería jugar, debía responder. Al escucharlo, Seon maldijo por dentro y el gigante puso su mano sobre la cabeza de Seon, advirtiéndole que, si no le respondía, lo eliminaría. Observando la actitud del grandulón, Seon reflexionó y se dijo a sí mismo que, para sobrevivir entre esos maníacos, tendría que volverse aún más loco que ellos. Preparándose para atacar, Seon se dispuso a lanzar un golpe hacia el gigante, mientras éste levantaba la mano para golpearlo también. Antes de que el conflicto escalara, una persona detuvo la mano del grandulón. Confundido, el gigante preguntó al recién llegado por qué se estaba metiendo en sus asuntos. El hombre de lentes, observando al gigante con calma, le pidió que detuviera el altercado. Sin embargo, el grandulón, con una sonrisa de pura maldad, agarró la mano del hombre y comenzó a apretarla, retándolo y preguntándole qué haría ahora. El hombre, liberando una especie de vapor rojo de su cuerpo, respondió con tranquilidad que Seon era solo un estudiante. Con un movimiento rápido, se liberó del agarre del gigante, quien, impresionado, le preguntó si realmente se atrevería a enfrentarse a él solo por defender a un niño. Mientras tanto, Seon se debatía internamente, preguntándose si debería fingir no darse cuenta de lo que ocurría. Justo cuando parecía que el grandulón y el hombre de lentes iban a pelear, el gigante, en tono burlón, sugirió que el hombre debería temer por su vida por culpa del estudiante. Esto enfureció a Seon, quien decidió que no podía quedarse quieto. Se preparó para lanzar un golpe contra el gigante, pero en ese momento, un fuerte sonido resonó en la sala. Un dron había disparado y eliminado al grandulón de un solo tiro. El dron anunció que la sesión informativa estaba a punto de comenzar y que cualquier persona que causara daño fuera del horario permitido sería ejecutada inmediatamente. Seon, conmocionado, maldijo para sus adentros, preguntándose si realmente era tan fácil para ellos eliminar a alguien sin previo aviso. Justo en ese momento, la de una persona extraña resonó desde un monitor, felicitando a los supervivientes y explicando que la ronda de pruebas de suplementos que acababan de completar fue solo un calentamiento. En la siguiente fase, cualquier eliminación sería absoluta. Al mencionar el gran premio de 10.000 millones de wons, el ambiente se llenó de euforia, con los luchadores gritando de emoción. Observando todo, Seon apretó los puños, pensando que con ese dinero su familia podría finalmente vivir con dignidad. El hombre en el monitor continuó, aclarando que solo uno podría ganar el premio. Sin embargo, si llegaban al top 16, recibirían el 5% del dinero que los VIPs apostaran por ellos. Esto desató una serie de comentarios entre los luchadores, muchos de los cuales empezaron a hablar de la importancia de atraer la atención de los VIPs para maximizar sus ganancias. El monitor luego explicó que a cada jugador se le asignaría un dron personal, que también actuaría como cámara para las transmisiones en vivo. Al oír esto, Seon se dio cuenta de que un dron lo había estado observando desde hacía un rato. Finalmente, el hombre del monitor mencionó que ahora los jugadores podrían elegir sus compañeros de habitación y que el dron guía los ayudaría con cualquier duda. Al escuchar esto, muchos comenzaron a buscar con quién compartir habitación.
Algunos luchadores hicieron comentarios despectivos sobre Seon, diciendo que estar con él no les reportaría ningún beneficio económico. En medio de esto, el hombre de lentes que lo había defendido antes se acercó a Seon, asegurándole que no debía preocuparse demasiado. Desconcertado, Seon lo observó con curiosidad. El hombre le prometió que se aseguraría de que no le pasara nada hasta que comenzaran los partidos oficiales. Aún con dudas, Seon observó la marca que el grandulón había dejado en su brazo, dolorido por la fuerza del apretón. Justo cuando se disponía a responder, una persona extraña pasó cerca de él, llamando su atención. Seon se preguntó si acaso conocía a esa persona, pero antes de poder indagar más, el hombre de lentes lo interrumpió, sugiriendo que revisaran una habitación libre de competencia. Aunque Seon seguía desconfiando de las intenciones del hombre, decidió que no importaba demasiado con quien compartiera habitación, ya que el peligro estaría en todas partes. El hombre de lentes, al ver que Seon no avanzaba, le preguntó por qué se quedaba ahí parado. Finalmente, Seon respondió que no era nada y que deberían ir a revisar la habitación. Mientras se dirigían hacia su posible nuevo alojamiento, algunos de los luchadores los observaban desde lejos, comentando que aquel grupo parecía un desastre, prediciendo que tendrían una audiencia baja. En otra sala cercana, donde se encontraba un grupo de luchadores que lideraba la audiencia, el ambiente era completamente distinto. Un chico rubio se acercó con confianza y, tras cerrar la puerta, les pidió a los 3 enormes luchadores que se apartaran de su camino. Confundido y molesto, el líder del grupo, un gigante intimidante, lanzó un golpe hacia el chico rubio. Sin embargo, el chico contraatacó rápidamente, impactando en el cuello del gigante con 2 dedos y eliminándolo en un instante. Los otros 2 luchadores, aterrados, quedaron paralizados. El chico, ahora conocido como An Min-soo, les preguntó si alguien más quería saludarlo mientras se relamía los dedos con una sonrisa siniestra. Min-soo, evidentemente, sería un oponente formidable para Seon. En otro lugar nos encontramos con Min-seok y el vicepresidente. Min-seok le cuenta al vicepresidente que ha conseguido información de que el primer vicepresidente volverá a formar equipo con un peleador llamado Choi Ma-chun. Al escucharlo, el vicepresidente maldice mientras dice que era justo lo que esperaba, y con un poco de ira se pregunta quién podrá vencerlo. Agrega que es desafortunado, ya que tiene esperanzas en un chico de secundaria. Min-seok menciona que si nuestro protagonista puede llegar al top 16, podría pasar por la segunda ronda de suplementos, y con su cuerpo hay una alta probabilidad de que alcance el nivel más alto de mejora, ya que sus huesos son 10 veces más fuertes que los de una persona normal. Si tiene éxito con un estallido adicional, podrían ver el nacimiento de un monstruo que batiría récords. El vicepresidente, un poco incrédulo sobre las palabras de Min-seok, menciona que deben mantenerlo de su lado o que otros VIP podrían arrebatárselo, pero Min-seok, observando al vicepresidente, le menciona que no debe preocuparse por eso por el momento. Al escuchar eso, el vicepresidente lo observa confundido, y Min-seok le menciona que los 5 miembros de la sala de 5 personas a la cual nuestro protagonista ha entrado fueron los 5 luchadores con los índices de audiencia más bajos en la ronda de pruebas de suplementos. Tal desenlace de los acontecimientos deja al vicepresidente sin palabras. Regresando a la sala donde había entrado el protagonista, el señor de lentes le menciona que no será fácil conseguir audiencia, ya que el público acudirá en masa a los luchadores que ellos creen que podrían ganar. Añade que en su sala se encuentra la única luchadora mujer y que sus posibilidades de ganar son bajas. Esta luchadora es conocida como Amanda Grudge, de 23 años. Observando a un chico que se encontraba con unos guantes, el señor de lentes menciona que ese otro luchador es uno de los más pequeños de la competencia. El nombre de este chico es Kim Mino, de 25 años, boxeador. Luego, al observar a un sujeto que estaba actuando de manera extraña tratando de lamer su codo, el señor de lentes queda un poco confundido y no puede decir nada más sobre él. Este extraño individuo se llama Menon, de 28 años. Nuestro protagonista empieza a sentirse incómodo y confundido al ver la actitud de Menon. Tanto él como el señor de lentes lo observan durante varios minutos sin decir nada. En ese momento, los drones empiezan a entrar en la habitación y uno se acerca al señor de lentes.
Al percatarse de la presencia del dron, menciona que al parecer la guía ha comenzado, pero que ellos necesitan llamar la atención de los VIP para poder ganar dinero de las apuestas. Después de decir eso, el señor de lentes empieza a activar su habilidad de suplementos, y vemos cómo su brazo se agranda mientras libera una especie de vapor rojizo. Se lanza hacia el piso y empieza a hacer varias flexiones a gran velocidad, sorprendiendo al protagonista. Sin embargo, nuestro protagonista le dice que eso no parece ser útil. Amanda, al levantarse, señala el suelo y con un rápido movimiento atraviesa el piso con su dedo, sorprendiendo al protagonista. Luego, empieza a hacer flexiones usando solo un dedo, lo que impresiona aún más a nuestro protagonista. Después, fija su mirada en el boxeador, quien menciona que la fuerza bruta es para tontos. Kenmino comienza a correr a gran velocidad por la habitación, moviéndose por todos lados hasta aparecer junto a nuestro protagonista. Este, sorprendido, se pregunta cómo es posible que alguien pueda ser tan rápido. Finalmente, observa a Menon, quien sigue intentando lamer su codo y afirma ser el más fuerte de la sala. Nuestro protagonista, perplejo, siente que, aunque todo parece increíble, es como si él fuera el único idiota por estar observando estas escenas. De repente, escucha que la puerta se abre y al llegar al pabellón ve en el monitor que el grupo designado para el torneo de 124 personas ya ha sido completado, y se sorprende al ver que se enfrentará a un sujeto llamado Kai. Regresamos con Min Seok y el vicepresidente. El vicepresidente le pregunta a Min Seok quién es ese tal Kai y si es alguien realmente formidable. Min Seok, observando la información de Kai, menciona que no ha tenido una sola derrota desde sus días como luchador del arte marcial Lethwei. Al escuchar el tipo de arte marcial, el vicepresidente, confundido, pregunta qué es eso. Min Seok le explica que es un arte marcial birmano similar al Muay Thai en muchos aspectos, pero con diferencias que lo hacen aún más brutal y causan lesiones letales. El vicepresidente pregunta si acaso no es uno de los deportes peligrosos que permiten golpes con el codo y la rodilla. Min Seok, con una mirada seria, le dice que Lethwei permite mucho más que eso. No solo se pelea sin guantes, sino que también se permiten los cabezazos, los cuales, al impactar con la frente, uno de los huesos más fuertes del cuerpo humano, pueden provocar lesiones mortales. Esto lo hace prohibido en la mayoría de los torneos de lucha. Pero lo más peligroso de Lethwei, explica Min Seok, son los ataques a la parte posterior de la cabeza y la columna que pueden dejar a alguien incapacitado o muerto. Kai tiene probablemente la experiencia de combate más real entre todos los participantes y es posible que su carrera profesional fuera descubierta por una organización para la que continúa luchando. El vicepresidente pregunta qué tipo de organización y Min Seok menciona que, al parecer, pelear en el ring no fue suficiente para satisfacer a Kai. Empezó a buscar luchadores callejeros, y eso fue lo que llamó la atención de la organización. El vicepresidente pregunta si realmente cree que nuestro protagonista puede enfrentarse a alguien como Kai, pero Min Seok menciona que eso es precisamente lo que tiene curiosidad por saber, lo que confunde aún más al vicepresidente. Min Seok añade que hasta ahora nuestro protagonista solo ha luchado contra cobradores de deudas y alguien como Oso Negro, quien nunca entrenó formalmente en artes marciales, pero Kai es diferente. Al día siguiente, de regreso en la sala para 5 personas, vemos como una de las cápsulas de recuperación empieza a abrirse. De esta sale Seon, quien, confundido, se pregunta cuánto tiempo lleva durmiendo. Siente una extraña sensación en su cuerpo, preguntándose por qué se siente tan ligero. Empieza a revisarse y agrega que no es solo una sensación de ligereza, mientras recuerda haber sentido eso antes, después de haber luchado contra Oso Negro, como si se hubiera vuelto aún más fuerte. En ese momento, el señor de lentes, quien también había despertado, le dice que eso no es nada sorprendente, ya que si los músculos son llevados al límite y se recuperan sin daño permanente, es natural que se vuelva aún más fuerte que antes. Mientras observa fijamente a Seon, le menciona que probablemente nunca haya tenido que esforzarse hasta ese límite. Sorprendido por la explicación del señor de lentes, Seon menciona para sí mismo que sí ha estado al límite cuando luchó contra Oso Negro, sin siquiera saber cómo lo hizo. El señor de lentes se acerca a Seon y le menciona que, aún así,
su recuperación parece inusualmente rápida, quizás le administraron algún tipo de suplemento de recuperación. Pero Seon menciona que, más importante, ha tenido curiosidad por algo desde ayer. Al escucharlo, el señor de lentes lo observa confundido, y Seon pregunta por qué se arriesgó a lesionarse para ayudarlo. El señor de lentes baja la cabeza y menciona que Seon le recuerda a su hijo, y si hubiera sido un mejor padre, su hijo no se habría endeudado tanto con los usureros. Al escuchar esto, Seon le pregunta si está en ese lugar por esa razón, y el señor de lentes lo confirma, mencionando que para arreglar las cosas primero debe pagar esa deuda. Pero en la sala de conferencias, lo vio solo y no pudo evitar pensar en el hijo que descuidó y arruinó, simplemente no podía quedarse quieto y no hacer nada. Al escuchar la respuesta del señor de lentes, Seon empieza a observarlo con seriedad mientras le pide que deje de perder el tiempo, ya que debe sobrevivir y cuidar de su verdadero hijo. Seon le grita que si es eliminado, nada de eso importará. Al escuchar las palabras de Seon, el señor de lentes queda sorprendido y después se lanza a abrazarlo, pidiéndole que lo ayude una vez más para poder resolver sus problemas. Seon, un poco nervioso, le dice que eso no es lo que quiso decir, mientras el señor de lentes sigue divirtiéndose al molestarlo. Alguien cerca de ellos menciona que eso es ridículo. Es Menon, quien, enojado, pregunta por qué no se encuentran en la arena principal. Mientras observa la cámara dron, menciona que es el tipo que puede tocarse el codo con la lengua. Después de decir eso, empieza a perseguir su dron. Mientras tanto, el señor de lentes le dice a Seon que ha escuchado que los partidos con más espectadores se llevan a cabo en la arena principal, y el resto tendrá lugar en el área de la ronda de suplementos. Pero ese es el problema, para todos ellos, excepto Menon, estar en la arena principal significa que sus oponentes son algunos de los monstruos más populares. Al escucharlo, Seon pregunta si eso es algo bueno, pero el señor de lentes, un poco nervioso, le pregunta de qué está hablando. Seon, con una mirada seria, le dice que es una oportunidad para atraer la atención de todos los VIP a su sala a la vez. Sorprendido por las palabras de Seon, el señor de lentes le pregunta si acaso se ha vuelto loco. Pero Menon, emocionado, se acerca a Seon y, con una sonrisa espeluznante, le menciona que la arena principal no es solo para reunir espectadores. Seon, asustado por su presencia, rápidamente se aleja y se pone en guardia. Pero Menon, con una sonrisa desquiciada, menciona que es donde los 16 VIP se presentan en persona. Está hablando de los verdaderos poderes que gobiernan el mundo. Al escucharlo, Seon piensa que eso significa que el explorador estará allí en persona y necesita saber más sobre su madre. Varias horas después, en otro lugar, el vicepresidente y Mensok se encuentran en una especie de almacén abandonado. Este, con su típica cara de enojo, le menciona a Min-seok que pensaba que se dirigían a la arena principal, pero pregunta qué pasa con ese lugar tan asqueroso. Mensok, mientras se acomoda sus lentes, menciona que la ubicación de la sala de combate es un secreto que solo los organizadores conocen. Probablemente quieren encontrarse en un lugar escondido. Mientras levanta su tablet, dice que parece como si alguien más se hubiera unido al canal de Seon, además de ellos. Enojado, el vicepresidente pregunta quién y por qué tan de repente, y si hay alguien más husmeando. En ese momento, una voz desde arriba se escucha, y una chica desde arriba los observa. Es Cha Seung-yeon, de 19 años, la hija menor del grupo Osin. Mientras los observa con una sonrisa, menciona que solo está interesada en ese estudiante llamado Seon, y eso era todo. El vicepresidente, mientras aprieta los dientes de ira, le dice que no hace mucho la echaron de la empresa y pregunta por qué ahora lo sigue hasta ese lugar como ratas. Min-seok menciona que parece que la joven se ha interesado mucho por el jefe. El vicepresidente, enojado, le grita a Min-seok por haberla llamado hermana menor, ya que solo es una hija ilegítima. Cha Seung-yeon empieza a bajar las escaleras mientras dice que esas palabras son demasiado duras, mencionando que dejó la escuela para ayudar a sus dos hermanos con la empresa. Pero gracias a ellos, ha encontrado ese lugar interesante, así que supone que debería estar agradecida. El vicepresidente, mientras la observa con ira, le dice que sea lo que sea que esté tramando, lo mejor es que se vaya en silencio.
En ese momento, un auto se acerca a ellos y un dron, parecido a los que seguían a Seon, empieza a grabar al vicepresidente. Vemos como varios uniformados de la organización salen del auto, mientras el dron le menciona al vicepresidente que ahora será guiado a la arena principal del pabellón de batalla. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón tu apoyo, y muchas gracias por ver el video, y si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas.